capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. La semana pasada llegamos hasta el versículo 6 y hemos estado viendo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos y dijimos que la genealogía es algo muy importante, ¿verdad? Porque la genealogía nos deja saber de hecho cuáles son las raíces de Jesucristo. Y la genealogía nos deja saber también que Él es, o es parte de lo que nos deja saber también, que Él, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Mesías judío al cual ellos estaban esperando y que finalmente llegó no solamente para bendición de los judíos, sino para bendición de todo el mundo, ¿verdad? Como les estaba diciendo, la semana pasada llegamos hasta el versículo 6, ¿verdad? En donde se nos dice ahí en el versículo 6 que Yesé, bueno, vamos a ver el versículo 5, nos habla en el versículo 5 de Salmón, ¿sí? Que engendró con Rahab a Boz, Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé, ¿verdad? En el versículo que sigue se nos dice que Salomón, perdón, me brinqué un versículo, a Yesé, el versículo 6 dice, Yesé engendró al rey David. Con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Y ahora sí, el versículo 7 nos dice, y Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asá. Vamos a estar estudiando más acerca de la vida de Salomón, terminando nuestro estudio en el segundo libro de Samuel. Pero es una vida bastante interesante y es una vida que creo que nos puede enseñar mucho a nosotros acerca de cómo alguien puede nacer con todos los privilegios, con el mejor pedigree, ¿verdad? Digo, hijo de David, ¿verdad? Con todos los dones necesarios, con abundante sabiduría, con riquezas para aventar para arriba, y de todas maneras ser arrastrado por este mundo a hacer cosas que Dios nunca había querido que hiciera. Entonces vamos a ver la vida de Salomón cuando terminemos nuestro estudio de los martes en el segundo libro de Samuel. Versículo 8 dice, Asá engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Yotán, Yotán a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Ezequías, pueden leer acerca de él en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20. Este es aquel hombre que se enfermó y que el Señor vino y le dijo, o mandó a su profeta y le dijo, pon tu casa en regla porque ya salió tu número, así es que el Señor demanda de tu presencia en el cielo. Y se nos dice ahí que se volteó contra la pared y empezó a gritar, a llorar y a decirle, Señor, pero si yo soy el que te he servido, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice a Isaías que vaya de nuevo a hablar con él y le diga, ok, te voy a dar otros 15 años. Vas a tener 15 años más de vida. Pero durante esos 15 años vinieron a visitarlo algunos oficiales del reino de Babilonia. Y este rey lo que hizo fue enseñarles a estos oficiales todo lo que tenía en su casa, todos los tesoros, los que había en el palacio, los que había en la casa de Dios, etcétera, etcétera. Y porque hizo eso, y porque el Señor ya sabía que lo que iba a pasar, que iba a venir el reino de Babilonia a llevarse cautivo al reino de Judá, que era sobre el que estaba reinando Salomón. El Señor le mandó decir, ¿sabes qué? Hiciste muy mal en hacer eso, porque ahora este reino va a venir a conquistarte y va a venir a llevarse cautivos a tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué dijo el rey Ezequías? El rey Ezequías dijo, pero durante, algo así, estoy parafraseando, pero durante mi estancia aquí todo va a estar bien, ¿verdad? No, pues sí, durante tu estancia sí, pero un día tus hijos, etc. Y dijo, pues como todo va a estar bien durante mi tiempo aquí, con eso me basta, ¿verdad? Y es algo que nos debe de llenar a nosotros de temor, de tener ese pensamiento de que, bueno, pues las cosas parece ser que van a estar aquí mientras yo esté aquí bien, así es que lo que pase después de que yo me vaya, ahí ustedes se las arreglan. No, nunca debemos de tener esa manera de pensar. En el versículo 10 dice, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías. Versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Luego el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces ahí tenemos toda la genealogía de Jesucristo. Si se brincan algunos reyes, pero lo que importa es que se puede seguir la genealogía de Jesús hasta David
y más atrás todavía, dándole así el derecho de un día sentarse en el trono de David su padre, como vamos a ver más adelante. Noten que no dice aquí en el versículo 16 que José engendró a Jesús. Simplemente lo menciona como el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José no fue el padre de Jesús. José no engendró a Jesús. Sino se necesitó la semilla del hombre para poder que Dios humanara al Verbo, que era su Hijo, que había estado con él en el cielo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. No se necesitó la semilla del hombre. Dios no necesitaba al hombre para hacer lo que tenía que hacer. Simplemente necesitaba un vaso, ¿sí?, en el cual él podía humanar a su Hijo, ¿sí?, y enviarlo a la tierra como un hombre. Y ese vaso fue María. Dios usó a María como el vaso por medio del cual iba a humanar a su Hijo, iba a hacerlo un hombre 100% hombre. Esa fue la única función que tuvo María en cuanto a la encarnación de Jesús, que su cuerpo fue el vaso en donde Dios lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y tenía que ser una mujer, una mujer, porque las mujeres son las que tienen a los hijos, y a través de los hijos a través de la mamá es como nacen los hijos. Los hombres no podemos tener hijos, ¿verdad? No importa qué hagamos, nunca vamos a poder tener hijos, y no solamente porque físicamente es imposible, sino que si algunos de ustedes han visto nacer a sus hijos, se van a dar cuenta que no quieren tener hijos, ¿ok? Entonces, mis respetos para las hermanas que han tenido hijos, porque yo he visto lo que eso es, y gracias, Señor, porque se los diste a ellas y no a nosotros, ¿ok? Y lo digo con todo respeto. Pero era necesario que Jesús naciera de mujer, porque Jesús tenía que ser hombre. Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5 les escribe lo siguiente: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació ¿de quién? De una mujer, sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces era necesario que naciera de una mujer. Era necesario que fuera 100% humano, y usó a María como vaso para llevar a cabo esta obra, ¿sí? Y para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ahora, creemos que los judíos eran los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Pero en realidad todo el mundo estaba bajo la ley de Dios, ¿sí? Porque la ley no es para controlar la maldad que hay en el mundo. La ley es simplemente para darnos a saber lo que Dios esperaría de alguien que fuera perfecto. Y cuando nos damos cuenta de lo perfecto que es la ley, nos damos cuenta que nunca podríamos alcanzar ese nivel de perfección, y es cuando clamamos a Jesús. En Filipenses capítulo 2, los versículos 6 al 8, Pablo les escribe hablando de Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, no dejen que la palabra semejante a los hombres les deje pensar que solamente parecía hombre pero que no era hombre. Se hizo semejante a los hombres en el sentido de que su cuerpo era igual que cualquiera de nosotros, tenía debilidades físicas como las que nosotros tenemos, tenía necesidades físicas como que las que nosotros tenemos, sufría de cansancio, sufría de hambre, etcétera, etcétera. Pero no era semejante a los hombres en el sentido de que nosotros somos pecadores, Él nunca pecó. Ok, entonces no vayamos a confundirnos, porque hay palabras como esas, porque alguno diría, mira, nada más era semejante a los hombres, pero no era hombre. No, eso no es lo que está diciendo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que verlo bien, tenemos que meditarlo para saber qué es lo que nos está tratando de decir el Señor a través de su palabra. Entonces, nació de una mujer porque tenía que ser hombre, se hizo como uno de nosotros. Sí, pónganse a pensar en eso. El Dios del universo se hizo semejante a uno de nosotros para así Él poder devolvernos la semejanza a Dios que perdimos en el huerto cuando Adán y Eva pecaron. Porque cuando Adán y Eva pecaron, perdimos esa semejanza a Dios. Aunque nos creó a su imagen y semejanza, perdimos esa semejanza a Dios.
porque nos convertimos en seres pecadores. Pero el Señor Jesucristo, que era perfecto, santo y bueno, vino y tomó semejanza a nosotros para así poder devolvernos la semejanza con Dios que nosotros teníamos antes de la caída del hombre. A Timoteo, Pablo le escribe en 1 de Timoteo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y noten lo que dice aquí al final del versículo 5, que es Jesucristo, ¿quién? Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y tengo que enfatizar esto de que Jesucristo era hombre, ¿sí? Porque hay muchas enseñanzas que dicen que Jesucristo no era hombre, que era un espíritu, que parecía nada más hombre, etc. Y tenemos que enfatizar esto en nuestras iglesias, porque si no podemos ser engañados a creer doctrinas falsas. Noten el versículo 6 de 1 de Timoteo 2, en donde Pablo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces se hizo hombre para pagar el rescate por todos, por toda la humanidad, no solamente por los judíos, aunque esa fue su misión, venir a salvar a su pueblo, pero dentro de la misión en la que Dios envió a Jesús estaba salvar a todo el mundo. Sí, por eso se nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se nos dice también que Jesús fue presentado como un sacrificio para propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, la persona que se va a ir al infierno no se va a ir al infierno porque no haya habido alguien que ha estado dispuesto a pagar por la deuda de pecado que tiene con Dios. Se va a ir al infierno porque no está dispuesto a reconocer el sacrificio de Jesús y creerle a Jesús de que en su muerte y su resurrección sus pecados fueron perdonados. Versículo 17 de Mateo 1 sigue diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y luego en los siguientes versículos vamos a ver lo que acabamos de celebrar, el nacimiento de Jesucristo. Noten, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida, algunas versiones dicen desposada con José, pero antes de unirse como esposos se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Ahora podríamos dejarlo ahí y decir, ok, pues estaba embarazada, ¿y qué? Fue del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no era algo así, no era tan fácil. Sí, decir, imagínense que alguien les llegara a ustedes y les diga, ¿qué creen? Estoy embarazada. Sí, ¿y ya te casaste o tienes novio? No, es del Espíritu Santo. ¿Qué pensarían ustedes si eso sucediera? ¿Cómo verían a esa persona ustedes? ¿Okay? Entonces imagínense María teniendo este conocimiento, pero nada más ella sabiéndolo. Sí, ahora, aquí en Mateo no se nos dan los detalles, pero en el Evangelio de Lucas sí los tenemos. En Lucas, ustedes se acuerdan, el ángel Gabriel visita a María, a esta joven que está comprometida para casarse, y le dice, si quieren buscar en su Biblia, en Lucas capítulo 1, vamos a estar ahí un rato, pueden buscarlo. En Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 31, el ángel le dice a María, vas a quedar encinta, que quiere decir embarazada, y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Y luego noten lo que le dice que va a pasar. Este será un gran hombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos varones sean grandes hombres? ¿Verdad? Y si son mujeres, grandes mujeres. Y luego lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Verdad? Imagínense lo glorioso que eso debió haber sonado para alguien que estaba recibiendo una descripción de lo que el hijo que iba a tener iba a ser. Sí, luego le sigue diciendo, Dios el Señor le dará el trono de David su padre. Imagínense todo lo que estaba pasando por la mente de María. Va a ser un gran hombre, le van a llamar Hijo del Altísimo, Dios le va a dar el trono de David su padre, adiós pobreza, adiós Nazaret, adiós Galilea, adiós toda esta bola de vecinos y vecinas que me caen regordos, vamos a irnos a vivir a Jerusalén, vamos a tomar la ciudad de David y vamos a ser establecidos como los meros de Israel.
Yo no sé ustedes, pero yo hubiera pensado eso. Puras cosas grandiosas. Gran hombre, hijo del Altísimo. Va a recibir de parte de Dios el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, dice el versículo 33, por siempre, y su reino no tendrá fin. Dos cosas aquí, una el reinar sobre la casa de Jacob y la otra su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque el reino del Mesías no va a constituir o no va a ser constituido nada más de Israel, sino de todo el mundo cuando venga y esté verdaderamente sobre su trono y pueda reinar desde Jerusalén todo el mundo. De nuevo, este anuncio está lleno de cosas grandiosas que van a pasar en su vida, ¿no es cierto? Digo, pónganse a pensar. La vida del hijo que va a traer al mundo va a ser algo de gran bendición. ¿Sí? La vida del hijo que va a traer al mundo tiene gran promesa. La vida del hijo que va a traer al mundo no solamente asegura que su hijo va a tener un gran futuro, sino que ellos como papás van a tener un gran futuro. Ella como mamá, cuando menos hasta ahorita, va a tener un gran futuro también. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Y sabemos que definitivamente todo lo que se le dijo que iba a ser su hijo no fue la primera preocupación que tuvo, no fue lo primero que pensó. Porque recuerden, estaba comprometida para casarse. Estaba comprometida para casarse con un hombre que era mayor que ella. Estaba comprometida para casarse en una cultura donde la virginidad era algo valorado y de hecho esperado en la mujer con la que el hombre se iba a casar, al punto de que a menudo se tenía que comprobar que la mujer con la que se casó era virgen, haciendo diferentes ritos y cosas que tenían que hacer después de consumar el matrimonio. Entonces, todo lo que se le había dicho acerca de lo que iba a ser su hijo y de lo que se iba a hacer por él y todo eso, de repente se viene abajo cuando piensa en su situación de una mujer comprometida a casarse, pero embarazada. Y esto me hizo pensar que a menudo Dios nos llama a hacer grandes cosas para Él, pero a menudo también el obedecer al llamado de Dios puede poner nuestro mundo de cabeza. Sí, a veces Dios nos llama a hacer grandes cosas para Él, pero a veces el llamado de Dios sobre nuestras vidas puede poner nuestro mundo de cabeza. Y tenemos que decidir si lo que Dios nos está llamando a hacer va a valer la pena en que tengamos que tener del momento en el que obedecemos para adelante nuestra vida puesta de cabeza. Y saben, no se habla mucho ni se enseña mucho, pero eso es básicamente lo que nos dice la Biblia, que cuesta seguir al Señor. ¿Sí? ¿Qué se nos dice? Que el que quiera ir en pos de Él debe de ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguirlo. ¿Qué nos dice? En este mundo van a encontrar aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y yo sé que estos mensajes a veces no son muy bien recibidos, y yo sé que estos mensajes a veces suenan así como muy pesimistas, pero ¿saben qué? Tenemos que contar el costo de seguir al Señor Jesucristo. Tenemos que contar el costo de obedecerlo, porque no va a pasar mucho tiempo, creo yo, sin que empiece a costarnos bastante caro ser seguidores de Cristo. A cómo van las cosas y por lo que vemos sucediendo, pudiera ser, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor Jesucristo con Pedro y con Juan en el lago de Galilea después de su resurrección? Y el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo, alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan? Ya cuando todo eso pasó, ¿sí? El Señor Jesucristo le dice esta profecía, porque es una profecía. En el versículo 18, Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, el Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará
a donde no quieras. Y luego noten lo que nos dice aquí, que significaba lo que Jesús le dijo en el versículo 19. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces el Señor Jesucristo le estaba advirtiendo aquí a Pedro que iba a llegar el día en el que ya no iba a ser como cuando era joven. Las cosas iban a cambiar. Ahora eres seguidor del Cristo, ahora vas a ser predicador del Evangelio, ahora vas a hacer todo lo posible por alimentar a mis ovejas, por apacentarlas, por cuidar de ellas. Y esto te va a costar. Y lo que te va a costar va a ser tu vida. Porque va a llegar el día, ¿sí?, en que ya no vas a poder ir a donde quieras, ni te vas a poder vestir como quieras. Sí, no le vayan a decir eso a los adolescentes, porque entonces sí no van a querer, ¿verdad? Porque es una de las cosas más importantes para los adolescentes, ¿no es cierto? El vestuario y todo eso, ¿verdad? Zapatos y pantalones y el corte de pelo, eso es muy importante. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero va a llegar el día en el que nada de eso va a importar, ¿sí? No importa cuánto esfuerzo hagamos por vernos bien, simplemente ya no va a ser posible, ¿verdad? Entonces el Señor le dice aquí a Pedro, le dice aquí, ¿sabes qué? Va a llegar el día en el que ya no te vas a vestir como quieras y ya no vas a ir a donde quieras. Otro te va a vestir, otro te va a llevar a donde Él quiera llevarte, ¿sí? Y vas a extender tus manos, que básicamente es la cruz, y van a forzarte a hacer algo que nunca te imaginaste que ibas a hacer. ¿Y qué es lo que nos dice ahí? Esto lo dijo para darle a entender a Pedro con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, de nuevo en el final del versículo 19, el Señor Jesucristo añadió, sígueme. Si el Señor Jesucristo nos dijera algo así o semejante a nosotros, sabemos que Pedro lo siguió, ¿verdad? Sabemos que Pedro lo siguió, acabamos de estudiar las 2 epístolas de Pedro y sabemos, la tradición de la iglesia nos dice que Pedro fue crucificado boca abajo, o no boca abajo, sino con la cabeza hacia abajo, los pies para arriba, porque se dice que cuando lo quisieron crucificar, él dijo que no merecía morir en la misma forma que el Señor Jesucristo. Entonces sabemos que sufrió una muerte de mártir. Pregunten, aquí en el año 2021, después de todo lo que hemos pasado, si el Señor nos llamara, como llamó a Pedro, a apacentar sus ovejas, a cuidar de sus ovejas, a alimentar sus ovejas, y nos dijera, pero ¿sabes qué? Te va a costar. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a seguir? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a seguir? Sí, Señor. Sí. Pedro había dicho una vez, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo que lo iban a arrestar y lo iban a entregar a los gentiles para que lo crucificaran y que todos se iban a correr? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Señor, yo nunca te dejaré. Aunque todos estos corran, yo no. ¿Verdad? ¿Y qué resultó haciendo Pedro? Huyó como cobarde, ¿verdad? Dijo, más vale que digan aquí corrió que aquí, ¿verdad? Pero ahora, después de ver al Cristo resucitado, está dispuesto a hacer lo que sea. Está dispuesto a seguirlo hasta la misma. Ahora sí está dispuesto. ¿Por qué? Porque creyó que Jesucristo era quien dijo ser. Y esa es la clave. Creemos que el Señor Jesucristo es quien dijo ser. Porque si el Señor Jesucristo es quien dijo ser, no tenemos nada de qué temer. Nada de qué temer. ¿Sí? No quiere decir que no haya que temer, lo que quiere decir es que no tenemos por qué temer, porque estamos siguiendo sus pisadas. ¿Se acuerdan cuando Pablo anda buscando cristianos para llevarlos a Jerusalén y someterlos a juicio porque estaban predicando a Cristo y se encuentra con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco y cae de su caballo y queda ciego y no puede ver? ¿Sí? ¿Se acuerdan una vez que ya todo pasó? El Señor le habla a Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? ¿Se acuerdan de Ananías? Y le dice en Hechos capítulo 9, los versículos 15 y 16, dice ahí en Hechos 9, 15 y 16, dice, y el Señor le dijo, ve allá, o sea, donde estaba Pablo, porque él es para mí un instrumento escogido. ¿Pablo? ¿Perseguidor de la iglesia?
el matacristianos, sí, Él me es un instrumento escogido. Noten lo que dice: Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Pablo, que está arrastrando a tu pueblo de nuevo para someterlos. Sí, Él es alguien escogido por mí. Él va a llevar mi nombre a las naciones. Es un instrumento escogido. Va a hablar ante reyes y va a hablar ante los hijos de Israel. Y luego noten lo que le dice en el versículo 16: yo le voy a mostrar todo lo que tiene que ¿qué? Sufrir por causa de mi nombre. Ahora, Pablo hizo lo que Dios lo llamó a hacer, todo al pie de la letra. ¿Y sufrió Pablo? Sí, sufrió Pablo, ¿verdad? Sufrió lo que yo creo ningún apóstol sufrió por llevar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, ¿verdad? Pero esto nos debe de nuevo hablar a nosotros y hacernos pensar en sí. Nosotros, al ser llamados por el Señor para hacer las cosas que a veces sentimos y queremos hacer por Dios, porque todos queremos hacer grandes cosas por Dios, ¿no es cierto? Si el Señor nos dice: ok, lo vas a hacer, pero va a pasar esto, estaríamos dispuestos a hacerlo, ¿sí? Sin voltear atrás, con abandono. El Señor Jesucristo dijo que nadie que ponía su mano sobre el arado y volteara hacia atrás era digno del reino. Sí, y dijo que todos debemos considerar el costo antes de decir: sí, Señor, yo voy. Antes de decir: sí, Señor, yo lo hago. Antes de decir: sí, Señor, yo soy tu hombre, yo soy tu mujer, yo soy la persona indicada. Antes de decir eso, debemos de contar el costo. No tiene nada de malo detenernos a contar el costo. Sí. Entonces debemos de ver aquí lo que está sucediendo con María y tenemos la idea de que qué bárbaro, María, la madre del Hijo de Dios, y todos la recuerdan y es bienaventurada entre las mujeres, etcétera. Pero ¿saben qué? Cuando recibió la noticia de lo que iba a pasar, su mundo se puso de cabeza. ¿Sí? Estaba comprometida para casarse con alguien. Y ahora iba a tener que llegar con alguien y decirle a José: contigo quería hablar. ¿Qué crees? Que un ángel del Señor vino a mí anoche y me dijo que íbamos a tener un hijo, José. Vamos a tener un hijo. Todavía no me pones ni un dedo encima, pero vamos a tener un hijo. Y va a ser el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que así de emocionada estaba María o andaría? ¿Cómo le voy a decir a José? ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué va a pensar esta gente de mí? Me lo imagino, ¿verdad? Y luego está el asunto de que ¿cómo va a suceder esto? Porque yo no he estado con ningún hombre. Yo sé que no he estado con ningún hombre. Entonces, ¿cómo va a ser posible esto? De nuevo en Lucas, en el capítulo 1, los versículos 34 al 37 dice: pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y obviamente cuando habla de no estar con un hombre, está hablando de no estar con un hombre físicamente, de tener relaciones sexuales. Versículo 35 dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego, como para darle una evidencia de que esto podía suceder, le dice en el versículo 36 y 37: también tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes de embarazo. Y luego le dice en el versículo 37: para Dios no hay nada imposible. Ahora quiero que se claven ahí en para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? No porque para Dios no hay nada imposible, sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué pensaría María? Tu prima o quién es, sí, tu parienta Elizabeth va a tener un hijo y la llamaban estéril. ¿Sí? Y ya está en su 6º mes. Así es que, ¿por qué preguntas cómo va a suceder? Para Dios no hay nada imposible. Y me imagino a María pensando: pues sí es cierto, para Dios no hay nada imposible.
entonces es posible que cambie de opinión y no quiera que yo sea el vaso por medio del cual traiga a su hijo al mundo. Y toda mi vida va a quedar como debe de quedar. Todo va a seguir, los planes de la boda, todo va a seguir igual. Si para Dios no hay nada imposible, entonces pudiera escoger a otra. Está como muchos de nosotros, ¿verdad? Que cuando hay una necesidad o el Señor quiere enviar a alguien a predicar el Evangelio o a servir, estamos tan emocionados. Aquí estoy, yo voy. Envíame a mí. Y luego cuando vemos lo difícil que va a ser, mejor escoge a otro. Y aquí estoy yo, pero envía a otro, ¿verdad? Me imagino yo que a lo mejor estuvo pensando, si para Dios no hay nada imposible, entonces puede escoger a cualquiera. Que no. Dos cosas aquí. Una, que aun cuando Dios nos llame a hacer cosas que para nosotros parezcan ser imposibles, sí son imposibles, pero son imposibles para nosotros. No son imposibles para Dios. Y si Dios nos está llamando a nosotros a hacerlo, ¿sí? Así como llamó a María, a pesar de la imposibilidad de que lo que está llamándonos a hacer, ¿sí? Él puede llevarlo a cabo porque Él es Dios. Entonces quizás Dios los ha estado llamando a ustedes a algo, yo no sé qué, para ministrar de alguna manera al pueblo de Dios, irse de misioneros a algún lugar, ministrar al vecino de un lado, a la vecina del otro lado, a su compañero de trabajo, a su patrón, yo no sé. Y a usted se le está haciendo que es algo imposible. Le digo una cosa, quizás sí sea imposible para usted, para ti, para nosotros, pero no es imposible para Dios. Tenemos que pensar que aunque para nosotros nos parezca imposible hacer lo que Dios nos llama a hacer, para Él no hay nada imposible. Y cuando está llamándonos a hacerlo, está dispuesto también a habilitarnos para hacer lo que nos está llamando a hacer. Ahora, una vez que el ángel le dijo esto a María, ¿cuál fue la respuesta de María? En el versículo 38 de Lucas 1, María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ok? A pesar de todo lo que implicaba decir, ok, aquí estoy, no sé cómo le vas a hacer, yo no conozco a ningún hombre, estoy comprometida a casarme, no sé cómo me vayan a ver en mi ciudad de aquí en adelante, no sé cómo se los voy a explicar a mis padres, no sé cómo se lo voy a explicar a mi futuro, a mi esposo, porque ya lo consideraban esposo, no sé cómo le hacer, pero ¿sabes qué? Si viene de ti, aquí estoy. Soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Qué corazón, ¿no creen ustedes? Qué corazón. Qué manera de rendirse, de someterse a la voluntad de Dios, a pesar de lo que todo esto le pudiera costar. Ahora, ¿ustedes creen que María entendió todo lo que todo lo que Gabriel, no sé ni pronunciar ya, ¿verdad? Todo lo que Gabriel le dijo, ¿ustedes creen que entendió cuando Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra? ¿Ustedes creen que entendió? ¿Qué sombra del Altísimo? El poder. No. Pero lo dejó todo en las manos de Dios. Le dice: yo soy sierva del Señor, cumplas en mí lo que has dicho. ¿Saben cómo se le llama esto? Se le llama creerle a Dios. Se le llama creerle a Dios. Creerle que para Él no hay nada imposible. Creerle que aunque aceptara el reto, por así decirlo, Dios se debe encargar de ayudarle con las consecuencias, por difíciles que éstas fueran. Creerle de que lo que le había dicho acerca de su hijo se iba a cumplir de alguna manera. Creerle que lo único que tenía que hacer era someterse a Él y esperar pacientemente a que todo lo que se le había dicho que iba a suceder, sucediera. Creerle. María creyó a Dios.
Creyó que si Dios estaba escogiéndola para esta misión, Él iba a hacer lo que se necesitara hacer para que las cosas salieran como Él quería que salieran. Sí, creyó. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios, aunque era una muchacha común y corriente, era una muchacha ordinaria que vivía en una ciudad de donde no se creía que saldría nada bueno, que vivía, que tenía su vida común y corriente día tras día. Creyó que lo que Dios le estaba diciendo se iba a cumplir. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que no solamente existe, sino que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y sabe hacer cosas extraordinarias en y por medio de gente muy ordinaria como ustedes y como yo. Pero tenemos que someternos a Él. Tenemos que someternos a su voluntad, aunque a veces su voluntad no tiene sentido para nosotros, aunque a veces su voluntad pareciera ser lo más difícil que tenemos que hacer en nuestra vida. Tenemos que someternos porque viene de Él, y cuando estamos seguros de que viene de Él, sabemos que va a ser para bien. Ahora que María sabía lo que iba a pasar y más o menos sabía cómo iba a pasar, ahora tenía otro problema. Ahora tenía que lidiar con el hombre con el que estaba comprometida. Y digo, pónganse a pensar, ¿qué manera habría de ir con José y darle la nueva? Ya les di una verdad. Estamos embarazados, mijo, estamos embarazados una vez. Sí, ¿qué manera había? ¿Cómo le iba a ir a decir? Sí, ¿cómo le iba a avisar? ¿Saben que ni siquiera tuvo que hacer eso? Sí, noten el versículo 18 de nuevo. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. De nuevo, María estaba comprometida para casarse con José. Así que el que estuviera embarazada era algo serio. El matrimonio es básicamente un contrato. Y en la cultura judía este contrato, este pacto se hacía aproximadamente un año antes de la consumación del matrimonio, dando la oportunidad al esposo para preparar todo antes de tomar a su esposa y llevarla a su casa. Así es que José había estado bien ocupado, clavando por aquí, clavando por allá, y remodelando la cocina y haciendo una cama y preparando todo, porque iba a ir por su esposa y la iba a tomar y se la iba a llevar a esa casa que estaba preparando, que a propósito es una imagen del Señor Jesucristo viniendo por su esposa y llevándonos al cielo. Por eso Él está ahorita preparando ese lugar para nosotros, pero ese es otro estudio. Y estaba bien, José estaba bien engranado, haciendo todo lo que tenía que hacer, y ahora María le iba a tener que dejar venir y decir lo que estaba pasando. Fue durante este periodo de preparación que se descubrió que María estaba embarazada. Sí, se descubrió que María estaba embarazada. Ahora, el hecho de que dice aquí que esto fue antes de que ellos se unieran como esposos, implica que María era virgen. Era virgen, así que ¿cómo era posible esto? José le dice a María, dice, pero si todavía todavía nada. ¿Cómo es posible esto? ¿Me fuiste infiel? ¿Estuviste con otro hombre? Si ella hubiera tenido relaciones con otro hombre durante el compromiso, se hubiera considerado adulterio, y la pena por el adulterio según la ley era ¿qué? La muerte, era ser apedreada, ¿verdad? Entonces no se nos dice cómo, no se nos dice cuándo, pero se descubrió que María estaba embarazada. A lo mejor no dijo nada y ya tenía su, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero se dieron cuenta de que estaba embarazada. Y noten en el versículo 19, y José su marido era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Sí, José no entendió
Quizás hasta se enojó de repente. Tengo la casa toda lista y tú sales con tu domingo 7. Ya tengo ya todo listo para nosotros, para tener un... Y me sales con... ¿Qué pasa? ¿Cómo? Y me lo imagino confundido, me lo imagino así como que no sabía qué hacer. José no quería hacerle ningún daño a María, quería simplemente darle lo que se llama carta de divorcio y quizás dar a sus padres la oportunidad de enviarla a algún lugar lejano, a casa de algún pariente lejano, a tener su bebé y ya no verla más. No quería que la gente se diera cuenta y la juzgara. No quería que todo el mundo supiera del pecado de María y que todo el mundo la catalogara como una mala mujer. Ese es un buen corazón, ese es un hombre justo, ¿verdad? Porque me imagino que habría muchos hombres que al saber lo que le estaba pasando a María, lo que le estaba pasando, pero ¿cómo eres una esta y eres una aquello? ¿Y cómo es posible que me has engañado? ¿Y cómo es posible? Sí, el Espíritu Santo, claro que sí, el Espíritu Santo. Sí, ¿ok? Yo me lo imagino, ¿ok? Y dejarla ahí a la buena de Dios y no hacer nada por ella, pero él no quería hacer eso. Y sabes que ese es un corazón que nosotros debemos tener también, sí, hacia nuestros hermanos que caen, nuestros hermanos que pecan. Sí, en Proverbios capítulo 17 y el versículo 9, Proverbios 17 y el versículo 9 dice: el que perdona el pecado busca afecto. El que perdona el pecado busca afecto. El que lo divulga aleja al amigo. ¿Sí? Tenemos que perdonar. Tenemos que mostrar misericordia. ¿Sí? Tenemos que ponernos en los zapatos, por así decirlo, de la otra persona. Si nosotros llegamos con una historia por algo que nos pasó, que no es una historia, sino que es lo que nos pasó, queremos que se nos crea, ¿no es cierto? Y que se nos tenga misericordia si nosotros no tuvimos nada que ver con... Queremos que se nos crea. Entonces el que perdona el pecado busca afecto, el que lo divulga aleja al amigo. Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, no andemos, si descubrimos que algún hermano cae, que alguna hermana cae, no vamos a andar divulgándolo. Si supiste lo que hizo el hermano fulano, y supiste en dónde andaba la hermana sutana, y supiste cómo es posible, si es esto, si es aquello, si sirven aquí, si sirve allá, si se la... ¿Cómo es posible? No, shh. Ore por ellos. Si usted es de las personas espirituales que nunca peca, entonces restáurelo con espíritu de mansedumbre. Y piense que en un momento dado todos podemos ser tentados y todos podemos caer. Primera de Pedro 4:8, Pedro dice: por sobre todas las cosas, noten, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. No dice solapa el pecado, cubre infinidad de pecados. Sabemos que alguien está pecando, lo confrontamos a él o a ella, solos los dos, y les preguntamos: hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Mira, recapacita, etcétera, etcétera. Pero luego nos quedamos callados y entre ellos dos lo platican, lo arreglan, oran el uno por el otro, pero no andar por todos lados. Y luego noten en el versículo 20 de Mateo 1, dice: mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. ¿Sí bien? José estaba reflexionando, estaba pensando en todo lo que estaba pasando, en todo lo que se le había dicho, en toda esta información. No quería tomar una decisión así nada más al aventón, y estaba reflexionando cómo no hacerle daño a María. Y mientras reflexionaba, vino este ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. Y no noten cómo le dice tu mujer,
porque su Hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. El hecho de que se nos diga aquí que José estaba reflexionando acerca de esto nos dice que en el corazón de José se estaba llevando a cabo una lucha muy seria en cuanto a lo que debía hacer. Y no quería tomar decisiones así nada más a la ligera, y no quería tomar una decisión que lastimaría a María. Quería tomar una decisión que de alguna manera saliera bien para todos, pero la situación está difícil, ¿no creen? Mientras reflexionaba sobre esto, Dios envió a un ángel a que le comunicara lo que debía hacer. No temas recibir a María, porque ese hijo que lleva en su vientre ha sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Saben que creo que a menudo estamos teniendo que tomar decisiones, y conforme van pasando las cosas que están pasando en nuestro país y en nuestro mundo ahorita, vamos a tener que tomar ciertas decisiones? Y les quiero pedir un favor: no tomemos decisiones aceleradas, ni motivadas por temor, ni motivadas por el odio, ni motivadas por la envidia, ni motivados porque creemos que se nos hizo un daño a nosotros o a quienes nosotros queremos. Detengámonos y tomémonos un tiempo para reflexionar. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Reflexionemos y pensemos qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación. Reflexionemos, detengámonos y pensemos bien. No nos dejemos llevar por la pasión, ¿sí? Por las pasiones que podemos tener en nuestro corazón, en nuestras posiciones políticas o en nuestras posiciones religiosas, meditemos en lo que estamos pensando, en cómo estamos viendo lo que está pasando y cómo vamos a reaccionar como cristianos ante ello. En el Salmo 4, versículo 4, el salmista dice lo siguiente: pónganse a temblar y no pequen. Más bien mediten en sus camas y guarden silencio. Pónganse a temblar y no pequen, más bien mediten en sus camas y guarden silencio. Esperemos en el Señor, clamemos al Señor. No nos hagamos de un bando ni de otro. Somos del bando de Cristo, somos del bando de Dios. A Él lo seguimos, en Él confiamos, a Él lo tenemos como nuestro Rey y Señor. ¿Sí? De nuevo el salmista dice en el Salmo 19 y el versículo 14: tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. En la Reina Valera habla de meditaciones. Agrádate de mis palabras, pero no solo de mis palabras, sino también de mis meditaciones. Cuida de mis meditaciones. Lo que José estaba pensando hacer era justo. Pero déjenme preguntarles algo: si José hubiera hecho lo que estaba pensando hacer, que era despedirla en paz sin que nadie supiera lo que estaba pasando, darle una carta de divorcio en silencio para que nadie se diera cuenta de lo que había pasado, si él hubiera hecho eso, aunque eso era justo, ¿qué hubiera pasado con José? Es el de Star Wars. ¿Qué hubiera pasado con José? ¿Saben qué hubiera pasado con José? ¿Saben qué hubiera pasado con José? No hubiera tenido la bendición de ver al Hijo de Dios nacer y crecer en su casa. No hubiera tenido la bendición de ver al Hijo de Dios nacer y crecer en su casa. Sí. Era justo lo que estaba haciendo, lo que quería hacer José, pero no era lo que Dios deseaba que hiciera. Versículo 21 de Mateo 1 dice: María tendrá un hijo, el ángel todavía hablándole a José, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego noten, Mateo confirma que todo esto viene de parte de Dios, como citando la misma palabra de Dios. En el versículo 22 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Y está hablando del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, en donde dice: una virgen concebirá. ¿Escucharon? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está
con nosotros. Y luego, después de que recibió el mensaje del ángel, noten lo que pasa en el versículo 24. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hizo lo que el ángel de Dios había mandado y recibió a su mujer. ¿Ok? ¿La recibió? La recibió como esposa. Decidió ser el padre adoptivo de este niño que se le dijo que había sido concebido por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice esto de José? Que como María, José creyó lo que Dios le había dicho por medio del ángel. Lo creyó. Tuvo fe. Y actuó sobre esa fe. La fe es activa, mis hermanos y hermanas. La fe no es estática. La fe no dice, sí, yo creo. Ok. Yo creo. No, la verdadera fe nos mueve a hacer algo al respecto. Sí, nos deja ver que lo que Dios nos está llamando a hacer, nos lo está llamando a nosotros a hacer, porque Él nos sabe que nosotros somos las personas que debemos hacerlo y nos da la habilidad para hacerlo. Pero yo soy una persona ordinaria, soy una persona común y corriente. Sí, María y José también lo eran. Si no hubiera sido por esto, nadie sabría nada acerca de quién eran María y José. Pero ahora todo el mundo sabe quién era María y José. ¿Por qué? Porque Dios los llamó a hacer algo extraordinario, a pesar de que ellos eran gente común y corriente, gente ordinaria. Y ahora todo el mundo los conocemos y todos sabemos quiénes son. Y por eso hay tantos niños corriendo en México que se llaman José. Y tantas niñas que se llaman Marías. ¿Ok? Porque María y José escucharon la voz de Dios e hicieron lo que el Señor les mandó. Versículo 25 dice, pero no la conoció, recibió a su mujer, pero no la conoció, quiere decir que no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que una vez que tuvo a su hijo, ¿saben qué pasó entre María y José? Consumaron su matrimonio, tuvieron relaciones y tuvieron más hijos. ¿Ok? Pero tuvieron a su hijo, no la conoció hasta después de que tuvo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, tal como se le había dicho. Ahora de nuevo, ¿qué vemos en estos pasajes de las Escrituras? Muy sencillo, vemos a dos personas ordinarias, comunes y corrientes, escogidas por Dios para llevar a cabo algo extraordinario y poner en marcha el plan de Dios para redimir no solo a Israel, sino a todo el mundo. ¿Qué cosa extraordinaria te está llamando Dios a ti a hacer? Para lo cual te digo de antemano, no estás calificado, no tienes la habilidad. Pero si Dios te está llamando a ti a hacerlo, es porque Él te va a dar la habilidad para hacerlo. Y vas a ser bendecido como no te imaginas que puedes ser bendecido. Porque así como María y José creyeron y obedecieron a Dios, así nosotros debemos creer y obedecer a Dios en lo que nos está llamando a hacer. Y luego finalmente, ¿qué vemos aquí en estos pasajes? Que Dios confirma la verdad de su palabra por medio de ¿qué? De su misma palabra. Queremos saber la verdad de la palabra. Si lo que nos está diciendo la palabra de Dios es verdad, lo único que tenemos que hacer es escudriñar todo el consejo de Dios y vamos a ver que la palabra de Dios, ¿sí?, confirma la palabra de Dios y podemos estar seguros de que estamos en la verdad. Decía el pastor Phil esta mañana que ahorita lo único que está leyendo es la Biblia, porque es lo único en lo que puede confiar que le está diciendo la verdad. Y les digo algo, eso es cierto. Ya por un tiempo no hay que ver las noticias, no hay que leer revistas, no hay que leer todos los postings políticos que ponen en YouTube y Twitter y Facebook. Vamos a leer las Escrituras en este año 2021 y empapémonos de las Escrituras, porque es lo único con lo que podemos contar que en realidad es la verdad. Todo lo demás no tenemos ni la menor idea de si es verdad o no.
Y a veces creemos a ciegas lo que se nos está diciendo y dejamos que estas cosas nos influencien a nosotros y nos hagan sentirnos todos. Yo no sé ustedes, pero yo ha habido varias veces durante estas últimas semanas que alguien por favor detenga el mundo. ¿Sí? Pero si el mundo se detuviera de girar, ¿qué creen que nos pasaría? Saldríamos disparados al cielo. Así es que alguien por favor detenga el mundo, ¿sí? Para salir disparados al cielo y estar con el Señor para toda la eternidad. Pero es la única verdad, es nuestra única fuente de verdad. Todo lo demás, recíbanlo con un grano de sal, pero no se lo crean. Nunca vamos a saber. Pero es que miraste este video, pero es que leíste este artículo, pero es que lo que dice fulano de tal. ¿Saben que el hombre es tan voluble? Que hoy puede ser apasionado por algo y luego mañana ya no le gustó y lo cambia por otra cosa. Seamos apasionados por Dios. Amén. Oremos.